Nos toca a todos y todos tenemos que vivir con este miedo y el miedo a que nos pasen muchas cosas. Es una desesperación que vivimos cada día. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros cuando vivimos este miedo, o a veces pensamos que Dios está con el hermano más ungido, o está con el predicador o el pastor más ungido. Pensamos inclusive que Dios no nos está ayudando porque miramos al cielo y decimos, no me merezco la ayuda de Dios. También pensamos quizás, en algún momento se le habrá cruzado por la mente, no tengo salvación o no soy salvo, por eso Dios no está conmigo. Dígame la verdad, ¿cuántas veces le pasó algo así? ¿Cuántas veces le pasó algo así? Y si no le pasó, se lo vuelvo a repetir de vuelta. Estaban los chiquitos ahí dando vueltas y a veces uno no puede escuchar. A veces pensamos, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana, que el miedo y la desesperación es algo lo cual nos trae como consecuencia el imaginar que Dios no está con nosotros. Que no somos salvos. ¿De verdad encontré la salvación? Porque si yo soy salvo, Dios me tiene que ayudar. Si yo soy salvo, Dios tiene que estar conmigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces le sucedió? Y eso nos pasa a todos nosotros. Es un sentimiento horrible. Es algo muy feo que sucede. Y ese sentimiento nos lleva a dudar del poder de Dios y a desconfiar del poder de Dios. Decimos, ¿de verdad Dios estará? ¿De verdad Dios existirá? ¿De verdad Dios será real o no será real? Hágame por lo menos así, para yo decir, no le estoy hablando a la cerámica. Porque a veces parece que le predico a la cerámica, de verdad, ¿eh? Es como que el frío nos apachurra tanto que estamos así. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, es verdad. Y nos pasa eso porque somos humanos, como le vuelvo a repetir otra vez. Y tenemos muchas veces soluciones mágicas. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos problemas con el dinero? ¿Qué hacemos? Trabajamos más. Y metemos horas y horas y horas y decimos, bueno, por trabajar más y tener más dinero, vamos a solucionar los problemas. O muchas veces, no digo que todos los que están acá, pero muchas veces he escuchado las soluciones rápidas. Vamos a la bruja tal, que nos tira las cartas y nos dice qué es lo que nos va a pasar, o nos hace un pequeño trabajito para poder solucionar alguna área de nuestra vida. Eso se llama brujería. Y muchas veces acudimos a ese tipo de lugares, trabajamos más, queremos hacer algún tipo de brujería, o si no, quizás uno empieza con el área de la negación y empieza así, no, esto no es para mí, porque Dios me tiene que sacar y por lo tanto lo voy a encajonar en un costadito. Y adentro de su corazón usted sabe que está teniendo problemas, pero lo quiere encajonar en un costadito. ¿Por qué? Simplemente por convicción. O sea, es como que la fe es una convicción a no ver el problema. ¿Me sigue? Y uno dice, mi fe es no creer que ese problema está. Y es algo errado, o sea, es una teología media rara, porque uno dice, bueno, no tengo este juicio contra mí y yo sé que ese juicio no está, pero al mismo tiempo estoy diciendo, ¿Dios lo solucionará? ¿Dónde está Dios que no lo saca? Y al mismo tiempo lo queremos dejar escondidito. ¿Pasa o no pasa? Y no solamente eso, sino que también quizás hay muchos que empiezan con la autoflagelación, yo lo titulé. ¿Por qué? Porque se quieren esconder en las drogas, en el alcohol, se esconden en cualquier tipo de satisfacción carnal que pueda suplir, el hecho de tener el miedo y la desesperación a enfrentar la vida y las diferentes problemáticas que tenemos en esta vida. Y ese miedo, como le dije recién, nos llevan a no creer literalmente que Dios tiene el control. Miren, todas las soluciones que yo recién le dije son realmente temporales. O sea, tener un trabajo excesivo para poder encontrar en el dinero la solución, ir a la brujería, tener una negación, una autoflagelación. Son todos soluciones temporales a un problema real, a un problema conciso, algo que a usted le está pasando, a usted, a mí y a muchísimas personas le están pasando. Y esos problemas no se solucionan de esa manera. Esos problemas no se pueden solucionar como, por ejemplo, cuando mi nena tiene algún miedo o algo, se tapa con la frazada. O viene corriendo a donde estoy yo o se tapa con la frazada.
Como si la frazada fuera un escudo de protección antibalas, ¿no? Y no es así. Es algo que nosotros creemos, es una sensación aparente de tranquilidad. Y muchas veces lo que nosotros tenemos es una sensación aparente de tranquilidad, pero realmente no estamos dependiendo de Dios y no estamos confiando en Dios, y por eso tenemos ese miedo y esa desesperación. También hay conceptos de seguridad, como los conceptos de seguridad de pertenencia. Cuando, por ejemplo, alguien pertenece, no sé, a un grupo determinado, a una pandilla, es como que uno está cuidado por alguien, o uno está cercado por alguien porque alguien lo está protegiendo. O inclusive también se ve en la iglesia. Uno dice, voy a la iglesia, asisto y también estoy protegido porque ahora pertenezco al cuerpo de Cristo y nada me puede tocar. Es como que uno anda con la sangre de Cristo para todos lados, o imagina eso y piensa que hay una especie de coraza, es una especie de protección total que nada puede ocurrir en nuestra vida. Y no es así. No es así. No quiero que usted empiece a pensar y decir yo tengo la sensación de seguridad porque estoy en la iglesia, porque pertenezco a un grupo, o porque tengo más dinero, porque me resguardo en el dinero, o porque cualquier otro tipo de criterio. El miedo y la desesperación no pueden irse de la persona. Es imposible que eso suceda a menos que nosotros aprendamos a tener seguridad porque Dios tiene el control. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hace algunos años, creo que en el año 2016, había una película en donde la protagonizó Tom Hanks, que era una película, no sé si usted se acuerda, una película llamada Sully, que él aterrizó con un avión en el río Hudson, ahí en Norteamérica. La historia cuenta más que nada que el verdadero nombre del piloto era Chesley Sully Sullenberg. Lo anoté porque la verdad que no me acordaba. Chesley Sully Sullenberg. Bueno, él aterrizó con su avión literalmente en un río, sin ser un hidroavión. Usted sabe que si uno aterriza de esa manera, hay unas posibilidades muy altas que el avión entre dentro del agua, se doble de costado, se quiebre, todas las personas se mueran. Es muy difícil aterrizar un avión de esa manera. Pero este piloto lo logró hacer. Ahora, trayéndolo para el ejemplo que yo le quiero tratar de trasladar, es esas mismas personas que sufrieron ese accidente, ¿van a subirse de nuevo a un avión? Sí, se van a subir, pero se van a subir con miedo, se van a subir con un temor muy grande en sus vidas. Pero si el mismo piloto que un día le salvó la vida está manejando, van a tener muchísimo menos miedo y mucho menos desesperación al momento de que están volando. ¿Me comprende la idea? Por eso, cuando nosotros empezamos a comprender cómo Dios va tocando cada área de nuestra vida, nosotros podemos empezar a transitar sin miedo y sin desesperación. El miedo y la desesperación es lo que caracteriza inclusive a personas que aman a Cristo, que leen todos los días la Biblia, que oran. El miedo y la desesperación no se van a ir hasta que usted no entienda ciertos conceptos que hoy vamos a explicar. Es imposible que eso suceda. Uno puede andar con miedo y desesperación y puede venir a la iglesia hace décadas. No tiene nada que ver el hecho de que uno recién empezó en el caminar cristiano, que tiene muchos años en la iglesia, o que todavía no conoció a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El miedo y la desesperación van a estar. Ahora, salvando las distancias con este ejemplo, con el Señor manejando nuestra vida y volviendo a tener el control, una cosa es tener miedo a que estamos desprotegidos y otra cosa es andar por la vida sin que nada te preocupe, ¿sí? Estamos en los dos polos opuestos. ¿Escuchó bien? Una cosa es tener miedo que estamos desprotegidos y otra cosa muy diferente es andar por la vida sin que nada nos preocupe. Recuerde algo muy bien, que usted lo sabe muy bien, que está por ahí en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 5, algo muy importante, que es: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Recuerda? ¿Lo recuerda ahí a Cristo diciendo esta palabra? Miren, Mateo 4:5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, lo puso arriba de todo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, recuerda muy bien, y Cristo está también: no tentarás al Señor
tu Dios. Entonces, una cosa es sentir miedo que uno está desprotegido, como dije recién, y otra cosa es andar por la vida sin que nada nos preocupe. Por ejemplo, uno anda por la vida despreocupado porque el pastor dijo que Dios tiene el control, entonces no trabajo. ¿Por qué? Porque Dios me provee. Uno anda por la vida tranquilo, no me cuido de la salud. ¿Por qué? Porque Dios es mi sanador. Uno anda tranquilo por la vida, por lugares peligrosos y todo. ¿Por qué? Porque Dios es mi protector. Y como le dije recién, los ángeles están alrededor de mí. Por lo tanto, Dios es mi protector. Dios es mi sanador. Dios me provee. No trabajo, no me cuido y ando por donde se me canta. ¿Por qué? Porque Dios me protege. No se trata de uno andar con miedo y desesperación en la vida o andar completamente despreocupado. No se trata de tentar a Dios en todo momento. ¿Sí? Yo no quiero que se vaya ni por un lado ni para el otro. No quiero que tenga miedo y esté desesperado por la vida, pero tampoco quiero que sea un loco, que va por ahí sin trabajar, que no provee para su casa, que dice, bueno, duermo, no importa hasta la hora que duerma, no importa si trabajo, si no trabajo, no importa la edad que tenga, ya Dios me va a traer, me va a mandar, Dios ya va a venir con su providencia divina. No se trata de vivir de esa manera. Yo no quiero que tenga miedo y que no esté desesperado, pero tampoco que se me vaya para el otro lado. Que tenga los conceptos y los parámetros bien colocados. Usted sabe muy bien que ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, el Señor nos habla claramente de que no nos preocupemos por la vestimenta, por el trabajo, no por el trabajo, sino por la providencia, que es muy diferente. Él nos dice, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen porque cada día trae su propio afán, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero ustedes no se preocupen porque yo tengo el control, dice el Señor. Vamos a leerlo, miren. En el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, dice la palabra, que esas aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y qué ustedes pueden añadir un poco de estatura a su medida? No, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Versículo 28. ¿Por qué? Si ustedes ven los lirios, o sea, las flores del campo, que como crecen no trabajan ni hilan. Pero aún digo que ni Salomón se vistió de esa manera. ¿Y no valen ustedes mucho más? ¿Y saben cuántas personas se toman de este texto y dicen, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es como decir, bueno, yo no trabajo porque tengo fe. Sí, lo he escuchado. Yo no trabajo porque tengo fe. Entonces, los gentiles buscan esas cosas. Yo no tengo que buscar esas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que si no colocamos nuestro mejor esfuerzo en todas las áreas de nuestra vida, nosotros no podemos estar cumpliendo la Escritura. Y uno me dice, pero pastor, si la palabra dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25, sí, pero también en Proverbios capítulo 21, versículo 25, es muy importante lo que dice, porque dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Si nosotros nos movemos con el concepto de solamente vivir por fe, entonces lo que dice en Proverbios está equivocado y no tiene sentido la Escritura. No tiene sentido lo que me dice en Proverbios y lo que me dice en el libro de Mateo. Es como que la Biblia se empieza a contradecir. Y la Biblia no está hablando específicamente de que nosotros no tenemos que trabajar. La Biblia nos está diciendo, ustedes tienen que confiar en Dios, que Él va a proveer, pero ustedes coloquen lo mejor, más que nada a los varones. A los muchachos ustedes muchachos tienen que trabajar, ustedes son proveedores. No por hacer una diferencia entre varón y mujer y por hacer una clara diferenciación de fuerza ni nada por el estilo. Estoy hablando de que no se puede decir de que el varón no trabaje o trabaje muy poquito o trabaje lo justo. El varón se tiene que esforzar. Vaya al Proverbio 24, dice, los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Fíjense que el Señor está diciendo ahí en el Proverbio, no solamente acabarán en la ruina si no trabajan, sino que también no van a tener ni siquiera alimento en la cosecha. Dice Proverbios 13:4 también,
Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. No solamente aquellos que siguen la palabra de Dios, no solamente aquellos que se esfuerzan en leer las Escrituras, no solamente aquellos que se esfuerzan en seguir al Señor, sino también los que trabajan con esmero, los que trabajan con dedicación. Porque esos que trabajan con dedicación son aquellos que van a ser prosperados. No solamente se trata de vivir la vida diciendo, bueno, el Señor ya me va a multiplicar. No, no, no. Se trata de esforzarse, de transpirar, de seguir adelante. ¿Queremos ir un poquito al Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 5:8. Y va a ver usted cómo el Señor trata al que no trabaja o al que no provee peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Miren lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira hasta qué punto llega. Está bien, hermano. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira hasta qué punto llega el Señor para hablar de una persona que no provee a los suyos, ¿sí? Cuando habla de no provee a los suyos, está hablando del hombre y la mujer, cada uno en el área correspondiente. Si a la mujer le toca trabajar, tendrá que trabajar y proveer. Si al hombre le toca trabajar, tendrá que trabajar y proveer. Si a la mujer le toca poder proveer a sus hijos y estar con sus hijos, también será exactamente lo mismo. Por lo tanto, no se trata de cómo dependo de Dios o cómo no me preocupo por trabajar, sino que se trata de hacer nuestro mejor esfuerzo, como le dije recién. Es muy importante, pero dentro de ese mejor esfuerzo, teniendo la tranquilidad que Dios está con nosotros. Amén. Él nos dará lo mejor que nosotros necesitemos en el momento preciso, sea prosperidad, o escuche bien, o sea escasez, para poder comprender y aprender nuestra dependencia a Él. Uno puede quizás agarrar y preocuparse por trabajar y por esforzarse al máximo y dice, ¿y qué pasa que no tengo plata? ¿Y qué pasa que no me puedo comprar el coche? Si yo me mato trabajando, como dice el pastor, y no me provee. No, pero el Señor no habla específicamente de que vamos a ser provistos de dinero al momento de esforzarnos para trabajar. No, no, no. Él dice que si ustedes trabajan y se esfuerzan, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Fíjense que nosotros habíamos leído en el libro de Mateo, ¿sí? No se preocupen por la vestimenta, el vestido, la comida, porque el Señor está hablando de las cosas básicas. Si después nos da más el Señor, gloria a Dios, pero nosotros dependemos siempre de Él. Miren, si nosotros agarramos y no trabajamos y andamos por la vida sin trabajar porque solamente dependemos de Dios, dice la palabra que somos peores que los incrédulos. Somos peores que los incrédulos porque negamos nuestra fe. ¿Nuestra fe cuál es? Dios me da la capacidad para trabajar, para hacer mi esfuerzo más grande, y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Amén? Miren, esto por supuesto estamos hablando de no tentando a Dios, ¿no? Uno cuando no tienta a Dios es cuando puede empezar a dejar de lado este miedo, esta desesperación, y usted por ende va a dejar de dudar de Dios. El miedo y la desesperación se van a ir a través de que usted trabaje y dependa de Dios. ¿Se va entendiendo? El miedo y la desesperación se van a ir también cuando usted no tienta a Dios a través de la salud, como dijimos recién. No se trata de agarrar y vivir por la vida con remera en pleno invierno, total, Dios es mi sanador, ¿sí? Y uno anda ahí cuerpito gentil, con la remerita, trabajando, pecho al viento, pelos. No, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Si hay que usar una bufanda, hay que usarla. Hay que vestirse, hay que ir al médico. Vaya varón, el varón muchas veces es complicado para ir al médico. Y uno espera que se le esté cayendo el brazo, el ojo, medio de costado, y recién ahí uno va al médico. Y después, bueno, por supuesto, cuando llega al médico está todo roto, no sirve para nada. Y el médico no va a poder arreglar eso con una curita. ¿Se entiende? Y uno dice, Señor, ¿por qué estoy todo torcido? Ahora la cara me quedó chueca. Y pero si usted no va al médico, mi querido. Por eso es tan importante que podamos entender de no tentar a Dios. Trabajar porque después estamos en nuestra mesa. ¿Y qué pasó? Que Dios no me trajo providencia. ¿Y qué pasó, Señor? Ahora tengo miedo, estoy desesperado. Porque no tengo, porque no hay, porque... Y pero si no trabajás, mi muchacho amado.
Señor, ¿por qué tengo esta pulmonía y no puedo trabajar y no hay plata? Pero si no te cuidaste. Pero tú eres mi sanador, tú eres mi cuidador. Pero escúchame una cosa, el pastor te dijo que te pongas una remerita y un busito. Y somos cabezones, pero justamente porque tentamos a Dios, queremos salir del miedo y la desesperación, pero tentamos a Dios. Y eso es lo que no debemos hacer. Miren, también sabemos que muchas veces hay enfermedades que vienen para los cristianos por un motivo y una razón, ojo. Tampoco es que solamente todas las enfermedades son solamente porque tentamos a Dios. Miren lo que dice en Juan 11:4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí? Entonces, lo que quiero dar a entender es que no se trata de la enfermedad en sí el problema. Usted no tiene que tentar a Dios y dejar específicamente que el médico, cuando lo tenga que curar, lo cure y seguir los parámetros lógicos de la vida. Después, todo lo demás que quede fuera de sus circunstancias, por supuesto que no lo va a poder controlar. Tampoco vamos a andar como Michael Jackson con el barbijo para todos lados. Son parámetros lógicos de vida, son cuidarse, protegerse, uno cuando está en el trabajo, tomar los recaudos necesarios, porque después estamos en el trabajo, nos cortamos un dedo, nos caemos de un andamio, uno se rompe la columna, se rompe la espalda, y después Dios tiene la culpa y no está la providencia y nos hacen dudar de Dios y tenemos miedo y tenemos desesperación. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos y tentamos a Dios. ¿Se entiende? Es muy importante que nos cuidemos, pero no nos cuidemos a tal punto de que empezamos a tener miedo y estamos desesperados, sino que también saber de que si viene una enfermedad, afrontarla con la decisión de saber que yo no estuve tentando a Dios, si esto vino, entonces tiene un propósito. Ahí es donde usted puede entender que eso tiene un propósito. ¿Estamos? Pero si eso fue por tentación a Dios, es algo completamente diferente. Si usted agarra, a ver qué linda que está, no sé, qué sé yo, la maceta, y agarra la maceta así, 150 kilos la maceta, y la quiere mover acá porque queda más linda la maceta, se rompe la columna, 3 vértebras a la basura. ¿No me ayudás a mover la maceta? Y uno le mueve la macetita, ¿sí? Porque después están en la cama mirando la televisión y diciendo, Señor, tú eres mi sanador, sáname. Llamamos a 5 diáconos para que le empiecen a orar y estamos todo el día haciendo intercesión y la hermana movió la maceta de 150 kilos. ¿Se entiende? Es muy importante que podamos comprender esos parámetros lógicos en donde el Señor tiene el control, por supuesto, pero no tentar a Dios. Menos que menos hacer cosas en donde no estamos prevenidos, ¿sí? Ni que hablar, por supuesto, si uno tampoco se cuida y se agarra cualquier enfermedad en cualquier lado haciendo un acto pecaminoso, son cosas que podríamos haber prevenido. ¿Estamos? Por eso usted no tiene que tener miedo y desesperación cuando ocurre una enfermedad por haber tentado a Dios. Tiene que seguir dependiendo de Dios, mirando al cielo y diciendo, bueno, Señor, yo tenté esta enfermedad, pero no tengo miedo y desesperación. Yo tenté esta situación, por lo tanto no tengo miedo y desesperación porque sé que vos vas a tener el control. Pero saber de que estamos viviendo eso por ese motivo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Amén? Otra de las cosas que también le había dicho es, así como la salud, tampoco andar por la vida y no me preocupo por mi seguridad, ¿sí? Ahora, si usted anda por la calle con un arma en la cintura, diciendo, no, la llevo porque es mi seguridad y soy rey cristiano, con la Biblia y el arma acá, ¿sí? No, pero cualquier cosa, como le dije recién, no se trata de agarrar y decir no me importa nada, pero tampoco se trata de andar por miedo, porque Dios va a dejar de ser su seguridad y ¿quién se va a convertir en su seguridad? El arma que tiene, ¿sí? El 9 milímetros, 22, lo que usted quiera comprarse, ¡tac! Esa va a ser su seguridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero lo que pasa que Dios cuida, sí, pero bueno, lo ayudo a Dios un poquito con la 22 que tengo en casa. ¿Se entiende, hermano? Tampoco uno va a agarrar y va a decir, bueno, uno sabe que si va a las 3 de la mañana a caminar por las calles de la villa, si no, todos me conocen y anda contando los billetes de 100, o saca el celular, el iPhone, que tiene brillo atrás, bien la manzanita así para que se vea a 2 cuadras, y le van a robar y lo van a lastimar.
Y uno dice, Señor, ¿por qué? El miedo y la desesperación. ¿Me entiende? No se trata de agarrar y uno decir, bueno, tiento a Dios a través de no cuidar mi seguridad. No es cuestión de tener un arma, porque el arma se convierte en su seguridad, pero tampoco es cuestión de agarrar y ir caminando por la calle, teniendo el dinero en el bolsillo a la vista de todos, teniendo los que tienen relojes, alhajas por ahí, y caminando en una zona completamente insegura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros después van a ocurrir las tragedias y vamos a tener miedo y vamos a tener desesperación, y Dios no va a estar trabajando en esa área de nuestro miedo y nuestra desesperación, ¿sí? Ahora, si usted se fija bien al momento de entrar y de salir de su casa, no por miedo, sino para no tentar a Dios, ¿sí? Si usted anda por la calle con seguridad, mirando por dónde anda, por los lugares, por las zonas, por los horarios, eso no quiere decir que usted no depende de Dios, sino que usted no está tentando a Dios. ¿Entiende? Es muy importante que tengamos esos parámetros. Entonces recuerde, no tentemos a Dios. Trabajemos con esmero. Trabajemos con esmero. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cuide su salud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuide su seguridad. Amén. Todo lo demás que suceda después, si usted guarda esos 3 parámetros, van a ser para depender del propósito divino. ¿Escuchó bien? Para depender del propósito divino es todo lo que ocurre luego de ese parámetro. Luego de esa línea de cuidar esas 3 áreas, todo lo que sucede después es propósito divino. ¿Qué quiere decir? Ya Dios está obrando, o sea, es algo que nosotros no tenemos el control, ¿sí? Es algo ya que sobrepasa nuestra responsabilidad humana. Y ahora, es muy importante porque luego de cruzar esa línea en donde nosotros ya cuidamos estas 3 áreas para no tentar a Dios, cruzamos esa línea y todo lo que nos suceda, sea bueno, sea malo, si es malo, escuche bien, es para glorificar a Dios. Y si es bueno, es porque Dios también se está glorificando, porque es en el área divina siendo nosotros hijos. Yo le voy a leer algunos textos para que usted vaya entendiendo también este concepto. Vamos a buscar el libro de Romanos 8:12, el hermano lo va a colocar y lo voy a leer al lujo de detalles para que entendamos este concepto. Romanos 8:12 dice así: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Esto es justamente, acuérdense que era la tentación a Dios. Pues, si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Entonces, la primera parte, ¿sí?, es específicamente, creo que el anterior, ¿no? Ah, no, está bien. Pues no haber recibido el espíritu de temor para estar otra vez en temor. Está bien, esta es la Reina Valera. Entonces, si nosotros estamos diciendo de que tenemos que hacer todas las cosas, siempre que no sean pecaminosas, ¿cuándo uno comete pecado? Cuando tienta a Dios. La tentación a Dios, por eso dicen los 10 mandamientos, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si nosotros tentamos a Dios a través de nuestras acciones, eso produce temor y desesperación en nuestra vida. En cambio, si nosotros, como dice en el versículo 16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos justo con Cristo para la gloria de Dios, y esta es la frase fundamental. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Sí? Este texto le está hablando, o cuando habla el Señor del sufrimiento, nos está claramente diciendo que no solamente nosotros debemos sufrir en el campo misionero. ¿Por qué? Porque este texto hablaba del campo misionero, o ser despreciados por predicar su palabra, o muertos por causa del nombre, como ocurría en este tiempo de Romanos 8, sino el proceso de crecer, escuche bien, el proceso de crecer, escuche bien, crecer, repita conmigo, crecer, y depender de Dios, crecer y depender de Dios.
Ese proceso que está hablando el Señor es para que nosotros, mediante la prueba y la tribulación, crezcamos y aprendamos a ser más igual a Jesucristo. Es el punto fundamental que tenemos que entender para no tener miedo y para no tener desesperación. Entonces, resumiendo un poquito, el propósito de la glorificación de Dios para que desaparezca nuestro miedo y nuestra desesperación va a ocurrir en dos puntos. Ocurrirá que tendremos persecución y ocurrirá que tendremos aflicción para confirmarnos o para conformarnos, mejor dicho, a la imagen de Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, esta persecución es la que va a ocurrir, la que está ocurriendo últimamente. O sea, nosotros cuando vemos la persecución actual, ¿cuál es la persecución actual? Y hay varios puntos, por ejemplo, los movimientos feministas. Hoy en día hay movimientos feministas que desprecian la imagen del hombre en el hogar. Nosotros hablábamos el domingo y les explicaba un poquito a los varones lo que es el varón en el hogar. El varón en el hogar tiene muchas tareas y es altamente difícil ser varón. ¿Sí, varones o no? Todo lo que les explicaba, ¿sí? Era bastante complejo el discipulado en el hogar, el hecho de que nosotros tenemos que llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, explicando, trabajando la Escritura. Y eso es lo que el movimiento feminista hoy en día quiere destruir. El movimiento feminista quiere sacar la imagen del varón en el hogar, el cual sostiene el eje del sacerdocio en el hogar. Y es algo muy importante porque es una persecución. Esa persecución va a empezar y vamos a tener justamente problemas, aflicciones, y juntamente con los problemas y las aflicciones vienen el miedo y viene la desesperación. Cuando nosotros entendemos que esas son persecuciones para parecernos más a la imagen de Cristo, el miedo y la desesperación desaparecen, porque sabemos que son persecuciones que el Señor está dejando que sucedan porque está mostrando la escatología, o sea, los tiempos finales, el tiempo en donde Cristo se acerca. Cristo habló que en los tiempos finales vamos a sufrir tribulación. Por lo tanto, si esa tribulación no existiera, nosotros no estamos cumpliendo el propósito y el plan divino. ¿Se entiende? Por eso estoy hablando de dos tipos de tribulación. Uno, cumpliendo el propósito divino en la escatología, o sea, en el área completa de la comunidad llamada iglesia, y también cumplir el propósito divino en nuestra santificación personal. Son las dos áreas, ¿sí?, que nosotros tenemos. Primero, la tentación, y segundo, cumplir el propósito divino. Hay dos áreas, uno en la iglesia y uno en nosotros mismos. En la iglesia es la persecución, movimiento feminista, no sé, otro, los movimientos abortistas, que hace poquito habíamos ido a la plaza, ¿se acuerdan? Que estuvimos también tratando de luchar por esto. Los movimientos de la diversidad sexual, que promueven pero abiertamente el homosexualismo. Hoy en día prendemos la televisión y hay dos chicas besándose, dos chicos besándose, es un desastre. Y bueno, todo esto es lo que promueve justamente la sociedad hoy en día, y que si uno habla contra eso, realmente hoy en día es perseguido. Hay una persecución activa en todos estos parámetros. Por eso no se habla, usted no va a ver hablando a un predicador en la televisión de estos temas, porque él sabe muy bien que el predicador va a tener muchísimos problemas. Esa es la persecución que se está viviendo hoy en día en base al concepto de parecernos más a la imagen de Cristo como iglesia, como comunidad, como lo que nosotros vivimos. Por eso ese miedo y esa desesperación se tienen que ir para poder darle lugar a saber que estamos en los tiempos finales, saber que estamos próximos a la venida de Cristo, saber que ese miedo y esa desesperación tienen que salir de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque el Señor tiene el control de eso. ¿Estamos? Usted tiene el control de ¿qué? ¿Qué le dije recién? El trabajo, la salud y su seguridad. Todo lo demás es Dios obrando. Y si usted tiene que hacer cumplir la palabra, hágala cumplir. Como iglesia, como comunidad, como acción de trabajo. Porque Dios tiene el control. Pero pastor, nos vinieron y nos cerraron la iglesia. No importa. Nuestra tarea es hacer lo que tenemos que hacer. Y todo lo demás Dios tiene el control. ¿Por qué tiene el control? Porque sabemos que si algo así sucede, Dios estará cumpliendo un propósito. Que es un propósito que no entendemos en este momento, por supuesto, pero lo entenderemos luego. Es lo mismo que la vida de cada uno de nosotros, cuando habla la palabra de conformarnos a su imagen. Esas aflicciones que nosotros tenemos
van a conformarnos más a la imagen de Cristo, porque Dios va a estar trabajando en nosotros en muchas áreas. Yo les hablaba justamente a los muchachos que la esposa que nosotros tenemos es una esposa tal que, en modo de gracia les decía, tan que los vuelvan locos de tal forma que ustedes puedan trabajar la paciencia, o que la mujer tenga otras características completamente diferentes a ustedes para que ustedes sean transformados y que esas áreas en donde ustedes están flojos puedan agarrar y transformarlas para ser más igual a Cristo. Por ejemplo, lo que me pasaba, yo era de decir las cosas con ímpetu, ¿sí? Y mi señora quizás es más como las quiere escuchar más delicadamente. No solamente me pasa a mí, le pasa a cualquiera, a cualquier varón. Y nosotros varones tenemos que hacer lo que dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra tratar a la mujer? ¿Cómo? Esa la saben bien, ¿no? Ese texto lo conocen de memoria y después ustedes le tiran el vaso por la cabeza, ¿no? Y nosotros somos como más reo, más como vamos para adelante y hacemos. ¿Y por qué? Más bruto, más toscos. Y bueno, el Señor conformó a la mujer con otras características para que nosotros, siendo toscos, podamos, no afeminados, sino esa toscosidad, por decirlo de alguna manera, tratar de adecuarlas y expresarlas con amor. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo simplemente que sucede en el matrimonio. No vamos a poner a hablar de matrimonio porque estaríamos 2 horas y media. Pero es muy importante que usted entienda que todas las aflicciones al momento son causas para parecernos más al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, van a haber aflicciones en donde la comunidad, o sea, la iglesia va a parecerse más a Cristo, y van a haber aflicciones en donde cada uno de nosotros va a crecer en santidad para parecerse más a Cristo. ¿Estamos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis. Es muy importante. Muy bien, rapidísimo. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, miren lo que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es esto? Cuando Cristo venga con su reino, cuando Cristo sea manifestado, la escatología, la segunda venida de Jesús, nosotros podamos darle gloria a través de la iglesia y a través de nuestra santidad personal. Por eso dice el Señor, cuando tenga que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Estamos? Y miren algo muy particular. Vieron que yo recién les estoy hablando, por supuesto, del miedo y la desesperación, ¿no? O sea, para poder sacar, ¿qué tiene que ver el ser afligido en diversas pruebas con el miedo y la desesperación? Justamente que el Señor nos dice, cuando ustedes se enfrenten a estas pruebas y a estas circunstancias, yo no quiero que tengan miedo, yo quiero que ustedes tengan gozo, quiero que tengan felicidad, quiero que estén contentos con lo que están afrontando. Miren que una cosa es el llanto y otra cosa es el gozo. Uno puede llorar por alguna situación, pero tener gozo porque saber que el Señor está colocando su mano y entender de que eso es así. Cuando nosotros comprendemos que Dios está haciendo esa parte, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda, estamos trabajando con ímpetu, estamos cuidando nuestra salud, estamos cuidando nuestra seguridad personal y la seguridad de nuestra familia. Todo lo demás, todo lo que suceda luego, va a ser para poder conformarnos a la imagen de Cristo, como dije recién. Por eso usted, aunque pase algo fuera de sus circunstancias carnales, debe tener gozo porque tiene que saber de que Cristo tiene el control sobre eso. No importa que sean cosas negativas, porque si son cosas negativas, tienen un propósito. Y ese propósito es el que usted tiene que cumplir. No importa que no lo entienda ahora, lo importante es lo que va a entender más adelante. ¿Por qué estuvo ese proceso? Como le dije recién hace un ratito y vuelvo a ser redundante, si uno se queda en casa, no sale a trabajar y dice Dios va a proveer, y después dice no, estoy pasando un tiempo de escasez porque es un propósito de parte de Dios, es una mentira y es una automentira. ¿Por qué es una automentira?
porque usted no está cumpliendo con su rol, está tentando a Dios. ¿Se entiende? Pero en cambio, si nosotros nos esforzamos, cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestra seguridad, y luego pasa una tragedia, eso tiene un propósito. Por eso muchos cristianos no entienden cuando viene una muerte por un cáncer, cuando viene un accidente automovilístico, aunque uno andaba a 60. Dicen, ¿cómo puede ser que Dios dejó que esto sucediera? No. Dios lo dejó que sucediera porque esto tiene un propósito. Pero si la aflicción viene porque nosotros tuvimos la culpa, es algo completamente diferente. Es una tentación que nosotros hicimos y nosotros estamos pagando la consecuencia del pecado de la naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende, iglesia? ¿Saben por qué yo le explico todo esto? Para que usted después no entre en duda, en temor, en decir por qué me está pasando esta circunstancia, por qué estoy viviendo esto. Para que sepa afrontar las circunstancias de la vida de lo que la Escritura les quiere trasladar. Por eso, miren lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Y esto es muy importante porque el Señor lo dice de esta manera. Hermanos míos, o sea, todos nosotros, tened por sumo gozo cuando os halláis en diferentes o diversas pruebas, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Él está diciendo, yo quiero que sea la obra completa. No quiero que solamente tengan una parte de mí. Quiero que sean iguales a mí. Pero si ustedes cuidan, por eso habla y dice, hermanos míos. Son personas que no están deliberadamente viviendo en pecado y que no están deliberadamente haciendo cosas para tentar a Dios. Son hermanos, por eso le habla a los hermanos. No es que le está hablando a cualquier persona, le está hablando a los hermanos. Aquellos que realmente están viviendo bajo la voluntad de Dios, cuidándose y protegiéndose. Ahora, si uno, por ejemplo, dice, yo vengo a la iglesia, creo en Cristo, y uno tiene relaciones sexuales en cualquier lado y se contagia cualquier cosa, ¿qué es lo que está haciendo uno? Está tentando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si uno quizás está caminando por la calle, cuidándose, protegiéndose, y de repente, no sé, se clava algo y se contagia, no sé, de hepatitis, ¿usted tiene la culpa de eso? No, por algo el Señor lo permitió. Por eso el Señor dice en su palabra, beberán cosas mortíferas y nada les hará daño. Pero no está diciendo para que uno se traiga 1 litro de alcohol y no pasa nada y después me prendo un fósforo y no exploto. No, el Señor claramente le está diciendo, si a ustedes eventualmente les llega a pasar algo que está fuera de la tentación que ustedes generan a Dios, yo tengo el control. Tranquilos, que yo tengo el control. Y si es para muerte, también tengo el control. Y si es para vida, también tengo el control. Pero no tienen que tener miedo y desesperación. Por eso yo siempre les insto tanto a que estén bajo la palabra de Dios. Que sigan la palabra de Dios, que no se muevan de la palabra de Dios, o sea, que no vivan una vida pecaminosa. Porque si no viven una vida pecaminosa, ustedes tienen gozo, tienen paz, tienen tranquilidad, porque saben que cualquier cosa que va a venir, pero siempre va a tener el control Dios. Es lo que nos pasó hace poquito con nuestra chiquita, por ejemplo. Tratamos de poder estar encima de ella cuando fue al hospital, hacer los controles necesarios en el embarazo de mi esposa y estar en todo momento encima del embarazo, ¿sí? Que es lo que nos sucedió justamente con Amelie y con Enrique. Mi esposa, cuando era Enrique, se agarró apendicitis. ¿Hizo todos los controles? Sí, hizo todos los controles. Pero nosotros, cuando ella estaba a punto de entrar en la sala de tomografía, no teníamos temor. ¿Por qué? Porque mirábamos al cielo y decíamos, Señor, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo demás depende de ti. Y el Señor, bueno, se glorificó hoy como un testimonio. No sucedió nada. Pero también puedo contar la otra etapa de la historia. Te puede quitar un hijo. Igualmente también el Señor se lleva la gloria. Porque uno siempre tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Porque cuando cruza el umbral de tentar a Dios, no es que Dios no tiene el control, sino que Dios va a permitir de otra manera completamente diferente. Miren lo que le habían ocurrido a los discípulos. 2 Corintios 1:8. ¿Para qué estaban ellos sufriendo aflicción? Y este es un texto neurálgico.
Y usted lo tiene que anotar ahí y decir, bueno, gloria a Dios. 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira hasta dónde llegaron, ¿eh? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y miren lo que dice la palabra, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Está diciendo, yo siendo cristiano, porque Pablo en este momento era cristiano, ¿sí? No era que estábamos hablando cuando era Silas, era cristiano. ¿Y qué decía? Perdimos la esperanza. Miren, yo hice esta introducción y les dije, ¿cuántos de ustedes tienen temor y desesperación en ciertos momentos de su vida? Uno me levantó la pata, la mano. ¿Por qué? Porque aunque estemos en Cristo, eso puede suceder. Pero en este momento, en 2 Corintios 1:8, Pablo aprendió. ¿Qué es lo que aprendió? A que Dios lo llevó hasta el límite de sus fuerzas, no porque Dios quiere ser malo, sino porque le quiere enseñar a Pablo que a partir de ese momento uno tiene que dejar de depender de sus propias fuerzas y depende de Dios, porque Dios es el que trabaja en nosotros. Dios es el creador absoluto, pero nosotros debemos confiar en ese creador. No solamente basa en que sea el creador, sino basa en que depositemos la confianza en el creador. Cuando nosotros depositamos la confianza en el creador, cumpliendo nuestro rol acá en la tierra, ¿cuál es el rol? Ya lo sabe muy bien. Trabajo, salud y seguridad. Cumpliendo esos roles, todo lo demás Dios tiene el control para que nosotros dependamos de Él. Cuando empezamos a depender de Él, Dios hace las cosas sobrenaturales. Miren, vamos a hablar un poquito de la enfermedad. Cuando uno tiene una enfermedad, pero hace todo lo posible para que no tenga esa enfermedad, pero igual esa enfermedad está. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer. 2 Corintios 12, versículo 6. 2 Corintios 12, versículo 6. Acá también vemos a Pablo, también hablando sobre una enfermedad, y justamente cómo Pablo se hace fuerte en esta enfermedad. Dice la palabra, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Mire lo que dice Pablo. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir, escuche bien, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, escuche bien, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 distintas ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que dice Pablo. Él está hablando, está diciendo, yo le pedí al Señor que me lo saque. No está mal que usted le pida al Señor. Pero si el Señor no lo saca y usted está bajo la voluntad de Dios, quiere decir que Dios está haciendo algo en su vida. Está trabajando con su carácter. Está trabajando con su orgullo. Si usted dice, ¿por qué no puedo tener más plata? Y bueno, quizás el Señor está trabajando con su avaricia. ¿Me entiende?
Muchos agarran y predican y dicen, no, denle al Señor su diezmo, su ofrenda, y el Señor lo va a multiplicar porque usted ofrendó al 30, 60 y 100 por uno. Eso no es bíblico. No es bíblico. Y si usted que escucha muchas prédicas por YouTube, escucha esas barrabasadas, porque a veces uno escucha tantas cosas, pero no todo lo que usted escucha de un predicador está bien, mi hermano. Yo no digo que solamente escuche lo que nosotros predicamos acá o lo que yo puedo predicar, pero no escuche cualquier cosa. El hecho de que usted le dé a Dios, no es que usted va a ser multiplicado porque da un 100 y recibe un 300. No, Dios le está diciendo a usted, tiene que dar su diezmo, que es el 10% de lo que usted cobra. Cobra 30.000, diezma 3.000, cobra 10.000, diezma 1.000. Y aparte la ofrenda, por supuesto. ¿Por qué le dice eso el Señor? ¿Para qué le dice eso el Señor? ¿Para que usted sea bendecido y multiplicado en dinero? No, mi amigo amado. Él le dice para sacar la avaricia de su corazón. Cuando usted le aprende a dar a Dios, saca la avaricia. Deja de depender del dinero para depender de Dios. Por eso Dios no lo multiplica, por eso Dios no le da más. Dice, si yo le doy más avaricia va a tener. ¿Cómo le voy a dar más? ¿Se entiende? Cuando uno eso lo deja de lado, el Señor te multiplica. Y vos sabés qué haces con la plata. Me importa 3 pepinos la plata. Ahora yo confío en Él. Y quizás tiene los bolsillos así llenos y no le importa la plata. Si tiene que agarrar toda esa plata y dársela a un hermano que lo necesita, se lo da. ¿Qué problema hay? Porque usted no depende del dinero, depende de Dios. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre predicar claramente lo que dice en el concepto de que Dios trabaja en la avaricia de la persona, en el que Dios realmente trabaja en la providencia, en el trabajo, en la salud, de no tentar a Dios? Usted es fuerte cuando aprende a depender de Dios, fuera de no tentar a Dios. Cuando usted no tienta a Dios y empieza a partir de ese límite, depender de Él, Dios lo hace fuerte, lo hace poderoso. No va a andar cabizbajo porque hoy me duele la cabeza y Satanás vino de vuelta y me pelea. Eso es porque no entiende un pepino. De verdad, literalmente. O uno dice, no tengo un peso y estoy... Y uno no tiene gozo, no tiene alegría, no puede vivir en paz. Se queja por todo lo que le pasa. ¿Saben por qué un cristiano se queja? Porque no entiende la dependencia de Dios. No entiende que Dios es el proveedor. Cuando pasa el límite en donde uno no tienta a Dios. Eso es lo que sucede con una persona que no entiende que Dios está trabajando en su vida para cambiar las áreas de su vida. Y cuando Dios cambia esas áreas de la vida, usted se va a dar cuenta que las cosas empiezan a pasar, empiezan a ser transformadas, pero a partir del cambio, no antes. No antes, es imposible que eso suceda antes. ¿Entiende lo que le digo? Mire, ¿sabe por qué Pablo es más fuerte ahora? Porque él ya no tiene miedo y no tiene desesperación. El miedo y la desesperación ya no lo hacen dudar de Dios. Él deja de tener miedo, deja de tener desesperación y empieza a decir estas frases en el libro de Romanos. Romanos 8:18. Miren lo que empieza a decir Pablo de una manera maravillosa. Este ya es un Pablo mejorado, ya es un Pablo que empieza a depender de Dios de una forma diferente. Dice la palabra en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué está hablando? Está hablando de todo lo grande que el Señor empieza a hacer en una persona que realmente depende de Dios. No es que depende de Dios porque la vida vino así y porque me importa 3 pepinos todo y bueno, yo soy un cristiano maduro porque no hago nada, me importa todo 3 pepinos, dependo de Dios. No malinterprete la Escritura. La Escritura no es así. El varón se debe esforzar, debe transpirar la camiseta, como dicen los partidos, ¿no? Porque si no lo hace, no está dependiendo de Dios, está tentando a Dios. La mujer debe dar su mejor esfuerzo en su hogar, en su casa. ¿Y por qué lo hace?
Para estar más cansada, no. Para no tentar a Dios. Cuando Dios vino realmente nos mostró esto. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cuando uno empieza a pensar en la gloria venidera, esos miedos se empiezan a ir, se empiezan a disolver y uno empieza a vivir la palabra de Dios de una manera diferente. Y ya ese Pablo ya empieza a entender el plan de Dios y empieza a decir en Romanos 8:28. Miren lo que dice en Romanos 8:28. Ese es un texto que usted lo conoce muchísimo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Recién se lo acabé de decir, se lo vuelvo a repetir de vuelta. El que usted se parezca más a Cristo. Él no tiene ganas en bendecirlo para que tenga toneladas de dinero. No. Si usted es bendecido es porque aprendió a que la avaricia ya no está en su corazón. Si usted es multiplicado es porque aprendió y comprendió que la avaricia no es parecernos más igual a Cristo. Miren, ¿usted no piensa que el Señor puede traer su providencia y nos puede dar un templo para nosotros, nos puede dar, qué sé yo, un micro, un lugar? Sí que lo puede hacer, por supuesto, pero no lo va a hacer porque Él lo que quiere hacer es conformarlo a usted a la imagen de Cristo. Si Él así lo hace, qué fácil que sería para el pueblo de Dios ser ávaros y tener todo lo que uno necesita. ¿Entiende? Miren, Dios lo ama, sí que lo ama, por supuesto, pero Él está más interesado en que usted se parezca a su Hijo, más que cualquier otra cosa. Porque si usted se parece a su Hijo, usted va a encontrar la vida eterna. Y Dios está interesado en tenerlo a usted por la eternidad. No que esté 60, 70 años acá en la tierra. Él quiere que usted esté en la eternidad con su Hijo. Y quiere perdonarlo de todo pecado. Pero para perdonarlo de todo pecado, usted tiene que vivir y parecerse más a Cristo. Para parecerse más a Cristo, uno tiene que arrepentirse de la vida actual que está llevando. Uno tiene que arrepentirse de la situación que está viviendo y decir: a Dios, realmente me quiero conformar más a tu imagen. Y si tengo que cambiar y tengo que sufrir, Señor, es porque tú me estás cambiando, porque tú me estás transformando, porque tú estás haciendo una obra sobrenatural. Yo lo que quiero es que usted pueda aprender esto y dejar de tener miedo y desesperación por cosas que le están pasando. Porque las cosas que están pasando ahora, que le está pasando a su vida, puede venir por dos factores. O usted tentó a Dios y no cuidó su trabajo. Usted tentó a Dios y no cuidó su salud. Usted tentó a Dios y no cuidó su seguridad. O usted está viviendo un propósito donde Dios lo está queriendo conformar más a la imagen de su Hijo. Esos son los únicos caminos que usted puede llegar a vivir. No hay otros. Y si Dios lo está pasando y lo está haciendo pasar por alguno de esos caminos, usted le tiene que dar la gloria a Dios. Porque si es una tentación que usted cometió a Dios, ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar de todo pecado. Y su posición, lo que usted está viviendo, vino por una tentación a Dios, va a cambiar, la situación va a cambiar. Y va a ser transformada esa situación. Pero Dios va a seguir utilizando esa aflicción para que usted sea más igual a Jesús. Así nos trata Dios. Así es como Cristo maneja nuestra vida. Y si tiene que venir una aflicción y tiene que desencadenar en una tragedia, Dios tiene un plan. Y el plan es que sea para su gloria. Y la gloria de Dios se va a hacer manifestada cuando usted alcance la salvación. Esa es la gloria de Cristo. La no gloria de Cristo es que su alma se pierda en el infierno. Por eso Satanás quiere que usted se pierda en el infierno, porque Él no quiere que Cristo se lleve la gloria. Él quiere que Cristo sea vencido. Por eso Él dijo: cuando lo clavé en la cruz fui vencedor. Y creyó una mentira. Por eso Satanás pensó eso. Y al contrario, era todo lo contrario. Cristo estaba venciendo al pecado en la cruz. Por eso nosotros tenemos
vamos a decirlo de esta manera, aunque parezca un poco de ego. Usted tiene en las manos suyas darle la gloria a Cristo. Vamos a decirlo de esta manera, aunque no es muy bíblico, pero entiéndalo de esa forma. Usted tiene en la mano darle la gloria a quien se lleva la gloria. Es el momento que empiece a decir: ¿a quién le quiero dar la gloria? ¿Le quiero dar la gloria al miedo, a la desesperación, a la preocupación? ¿O le quiero dar la gloria a Jesús? ¿A quién le gustaría darle la gloria? Bueno, entonces empieza a practicar eso. Empieza a vivir a través de eso. Deje de vivir su situación actual de esa manera. Y empieza a saber que hay un propósito, hay un plan. Y ese plan es que usted se pueda conformar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, iglesia. Si usted puede orar conmigo puesto de pie, sería un privilegio para mí.